diferentes sistemas ganaderos. Antes de iniciar, les recuerdo mantener, por favor, la cámara y micrófono apagados durante toda la presentación. Y nuevamente les agradezco su presencia y los dejo a continuación con el expositor, don Christian Hepp. Muchas gracias. Muchas gracias, José. También aprovecho de saludar a todos los que se conectaron hoy día a nuestro ciclo de charlas y les agradecemos, por supuesto, su presencia. Hoy día me voy a referir, como dice el título, al análisis de suelo, ¿ya? Desde lo que significa tomar una muestra de suelo hasta, en el fondo, qué decisiones yo podría tomar en base a los resultados que me da el análisis. Y una cosa es, ¿cierto?, tomar la muestra, analizarla en laboratorio y después uno recibe, ¿cierto?, un informe de laboratorio, el cual vamos a también revisar en forma general, ¿cierto?, y por lo que nos permite el tiempo. Para contextualizar, recordar, ¿cierto?, que el suelo es un ente vivo. A veces el suelo se ve como algo inerte, pero el suelo es un ente muy vivo. En realidad es un ecosistema en sí, en el cual vamos a encontrar distintos organismos, vegetales, animales, minerales, etc. Y ahí, obviamente, es donde se desarrollan las plantas, ya sean plantas forrajeras, cultivos, árboles, etc. Y el suelo, en primer lugar, lo que está, ¿cierto?, entregando es un sostén mecánico, pero también en el suelo ocurren muchos procesos y las plantas obtienen sus nutrientes desde el suelo. Y ese va a ser un poco el foco de lo que vamos a hablar esta tarde. También el suelo es un estanque de agua, ¿cierto? Una reserva, un reservorio de agua desde el cual las plantas obtienen sus necesidades de agua. Esta agua se encuentra en los poros del suelo y desde ahí entonces las plantas la tienen que absorber, y junto con el agua también existe, ¿cierto?, una cantidad de nutrientes disueltos que son importantes para la nutrición de la planta. También desde el punto de vista del cambio climático, ¿cierto?, el suelo también es un importante sumidero de carbono, sobre todo en las formas de materia orgánica más estabilizada que contiene. Bueno, y hay muchas otras funciones que no vamos a considerar en este minuto. Hay muchos factores, ¿cierto?, que inciden en cómo están ocurriendo los distintos procesos en el suelo, pero hoy día me voy a centrar básicamente en aspectos de fertilidad. Ya estamos hablando de un análisis químico del suelo y por lo tanto nos vamos a centrar en la fertilidad del suelo. Y la fertilidad, como ustedes saben, tiene varios componentes. Ya tenemos, por un lado, un componente físico, ¿ya?, que es la fertilidad física del suelo. Aquí están las características que tiene el suelo en cuanto a textura, a estructura, a porosidad, capacidad de almacenamiento de agua, etc. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la fertilidad biológica, que está relacionada, ¿cierto?, con la materia orgánica y todos los procesos de descomposición de la materia orgánica para liberar nutrientes que puedan ser utilizados por las plantas. Y por otro lado, tenemos la fertilidad química, ya que es quizás cuando se habla de fertilidad del suelo, lo que primero uno piensa, ¿cierto?, es en la parte química. Bueno, y de eso vamos a hablar hoy día. Como sabemos, ¿cierto?, las plantas crecen principalmente por un proceso que es la fotosíntesis, y para la fotosíntesis las plantas necesitan pocas cosas. Necesitan luz, que viene del sol, necesitan agua, que la obtienen, ¿cierto?, de la porosidad del suelo. Necesitan, bueno, condiciones térmicas adecuadas para que puedan ocurrir estas reacciones químicas. Necesitan CO2, que viene del aire, y elementos minerales, que son los nutrientes, ¿ya? Y el análisis de suelo se refiere fundamentalmente a este componente que necesitan las plantas. Y estos nutrientes tienen que estar en un adecuado equilibrio en el suelo, ¿ya?, presentes para que las plantas los puedan absorber, no en exceso porque pueden generar toxicidad, ni en déficit porque generan deficiencias, ¿ya? Y las plantas no necesitan la tabla periódica de los elementos en su totalidad, sino que
una cantidad acotada de nutrientes que tienen que estar presentes y que son los nutrientes esenciales, que son con los cuales las plantas necesitan contar para poder crecer y desarrollarse adecuadamente, y además esos nutrientes tienen que estar en formas disponibles, ¿ya? No de cualquier forma, sino que las plantas pueden absorber algunas formas químicas y no otras. Y eso está relacionado con la disponibilidad de los nutrientes, o sea, de qué formas están presentes en el suelo que las plantas pueden absorber. Y cada especie tiene niveles críticos, ¿cierto?, de nutrientes minerales que necesita, que están relacionados con la capacidad productiva de la planta, están relacionados con su nivel de rendimiento, etc. Y para eso existen los niveles críticos, ya que son las concentraciones que las plantas necesitan para producir, ya a producir a ciertos niveles objetivos. Y en la medida que no haya suficientes nutrientes, vamos a estar en una situación que llamamos subcrítica, o sea, menos que crítica, ¿ya? Y esto nos va a empezar a limitar el rendimiento porque las plantas no van a poder crecer a las tasas de crecimiento que debieran para lograr el objetivo final. Ahora, las deficiencias en el suelo pueden ocurrir, o sea, que haya poco de un elemento en el suelo puede depender del tipo de rocas que originaron ese suelo, ¿ya? Hay materiales parentales que se llaman, que dan origen, ¿cierto?, al suelo, ya sean rocas o cenizas volcánicas, etc. Y la composición de esas rocas y de esas cenizas volcánicas contiene nutrientes, contiene elementos químicos, ¿ya? Algunas son más ricas en fósforo, otras son más ricas en potasio, y así. Entonces, dependiendo del tipo de rocas o de material parental del suelo, el suelo puede que sea más rico en algo o más pobre en algo. También, cuán desarrollado es el suelo, ¿ya? Porque los suelos se van desarrollando en el tiempo, ¿ya? Y si ha transcurrido poco tiempo desde que se comenzó el proceso de formación de suelo, vamos a tener un suelo generalmente menos fértil que un suelo que se encuentra altamente desarrollado, que ha diferenciado sus perfiles, etc. Otro factor que puede generar deficiencia es la sobreutilización. Por ejemplo, los sobrepastoreos generan, ¿cierto?, de que no, digamos, que se vaya extrayendo excesivamente nutrientes del suelo. El repetir cultivos tras cultivo, tras cultivo, en que se vayan extrayendo ciertos productos y no se vaya reponiendo nada, eso obviamente que va a ir empobreciendo el suelo. Y también existen nutrientes que pueden estar en formas no utilizables, ¿ya? Acuérdense que les mencionaba recién de que no todas las formas químicas del mismo nutriente son utilizables por las plantas. Y aquí, por ejemplo, tenemos la fijación, ya en condiciones de pH muy ácidos, que el fósforo tiende a ser fijado, ¿cierto? Y por lo tanto queda no utilizable directamente por las plantas. En un suelo promedio, tenemos que una parte importante del suelo es la fracción mineral, ¿ya? Tenemos también una fracción orgánica, que es la parte sólida del suelo. Y por otro lado tenemos una fracción que está dada por la porosidad del suelo, y es que son los macroporos y los microporos del suelo, donde vamos a encontrar o aire o agua, dependiendo del estado hídrico del suelo. Esto es un suelo promedio. Suelos, por ejemplo, que tenemos en nuestra zona acá en Aysén, generalmente son bastante ricos en materia orgánica, por lo tanto este componente va a ser más que el 5%, puede ser el 10, 12, 15, 18%, dependiendo del sector. Por lo tanto, esto varía también de acuerdo a la textura del suelo, hay variables, pero en general podríamos decir que más o menos esa es la distribución. Ahora, si tomamos una lupa o más bien un microscopio y nos metemos dentro del suelo, vamos a ver que los espacios porosos son súper importantes, ¿ya? Aquí lo que vemos como colores grises son partículas del suelo, por ejemplo, arenas, limos y los coloides del suelo, ¿ya? Que están dados por las arcillas y por la materia orgánica estabilizada,
¿ya? Que son muchísimo más pequeños que la arena o el limo. Y en estos espacios entre las partículas encontramos la porosidad del suelo, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar agua, vamos a encontrar aire y, por supuesto, en solución vamos a encontrar elementos nutritivos que las plantas van a absorber a través de sus raíces, explorando a través de estos poros el perfil del suelo. Vamos a encontrar también agregados minerales y orgánicos que todas estas fracciones coloidales, las arcillas y la materia orgánica son muy importantes porque también al estar cargadas eléctricamente van a retener nutrientes que van a intercambiarse entonces con la solución del suelo. Y ahí es donde ocurre lo que se conoce como la capacidad de intercambio catiónico o intercambio aniónico del suelo. Entonces, resumiendo, tenemos tres grandes digamos, fracciones en el suelo si lo vemos desde el punto de vista de los elementos nutritivos. Tenemos una parte relativamente pequeña de los nutrientes que se encuentran en solución, o sea que se encuentran altamente disponibles para las plantas. Después una fracción que está en los coloides del suelo, en las arcillas, en la materia orgánica, que es la fracción intercambiable, ya que está adosada a las cargas eléctricas que encontramos ahí, y una reserva del suelo que es de largo plazo y que puede ir entregando lentamente nutrientes hacia la fracción intercambiable y esta hacia la solución. Pero por otro lado también tenemos, y eso es lo que se conoce como mineralización, o sea, se van transformando, digamos, fracciones de la reserva del suelo, en el caso mineralización, en el caso de las reservas orgánicas, y también meteorización que va ocurriendo de las fracciones minerales, ¿ya? Y por otro lado tenemos la inmovilización, que también es la corriente inversa, ya que, por ejemplo, si se aplica un fertilizante, empieza a algunas de las fracciones solubles pueden pasar a intercambiables y eventualmente también volver hacia la reserva suministrable. Bien, eso como introducción general para recordar algunos conceptos básicos de fertilidad del suelo. Y vamos a hablar nosotros principalmente de los macronutrientes en esta presentación y que los podemos dividir básicamente en dos grandes grupos. Uno que está constituido por el fósforo, el potasio, el magnesio y el calcio, que son nutrientes que nosotros podemos de alguna manera ir viendo cómo se van acumulando en el tiempo si es que hacemos una fertilización de corrección. O sea, podemos ir construyendo reservas de estos nutrientes a través del tiempo en el suelo, ¿ya? Si es que manejamos bien, por supuesto, la extracción que vamos teniendo todos los años. Luego lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de la fertilización de corrección. Pero por otro lado tenemos el nitrógeno y el azufre, que son dos elementos, nutrientes muy importantes, que están ligados principalmente a las fracciones orgánicas, ¿ya? Son altamente móviles y difícilmente se van acumulando en el suelo, porque estas fracciones móviles o estas formas móviles, como los nitratos, en el caso del nitrógeno, o el amonio, o como los sulfatos en el caso del azufre, se pueden perder con relativa facilidad a través de la lixiviación, es decir, el lavado del suelo producto del agua. Y obviamente también al estar ligados a la materia orgánica, están ligados a la actividad biológica del suelo y dependen de factores estacionales de temperatura y de humedad. Aquí están quizás los principales nutrientes que están siendo importantes en la producción de praderas o de cultivos forrajeros. Tenemos los macronutrientes y los micronutrientes, que básicamente la diferencia es la cantidad que se requiere, ¿cierto?, por parte de las plantas. Los micronutrientes en muy pequeñas cantidades y los macronutrientes en cantidades mucho más significativas. Vamos a repasar rápidamente el tema del muestreo de suelos para luego entrar a la parte de interpretación del análisis de suelo. El muestreo de suelos es la forma
que tenemos, ¿cierto?, en agronomía, de poder conocer la situación de fertilidad de un determinado potrero, un determinado sector de un predio, y para ello entonces hacemos un proceso de muestreo. Para eso vamos a necesitar, como ustedes saben, ciertos distintos implementos. Puede ser con un barreno, un sacabocado, puede ser con una pala. Vamos a necesitar un balde limpio, vamos a necesitar cuchillos si es que van a trabajar con una pala, vamos a necesitar algo para medir, una regla o una wincha, vamos a necesitar bolsas plásticas limpias, un lápiz, básicamente eso. Son implementos fáciles de obtener y baratos y que en cualquier predio es posible hacerlo. Para determinar, ¿cierto?, qué quiero muestrear, yo tengo que definir una unidad de muestreo. Para definir una unidad de muestreo, yo reviso, ¿cierto?, el terreno. Y, por ejemplo, en este caso, si yo me interesa, por ejemplo, conocer la situación aquí de esta ladera, o de este lomaje, o de este potrero más plano, yo no puedo llegar y sacar muestras de aquí, de acá y de acá, y meterlas todas en el balde, mezclarlas y sacar una sola muestra, porque esa muestra promedio me va a mostrar el promedio de la situación de aquí y de aquí, ¿ya? Por lo tanto, no va a representar a ninguna de las tres y no me va a servir mucho el valor que me entregue ese análisis de suelo. Entonces, lo lógico en este caso es hacer 3 muestras distintas, una en el sector plano, una en el sector del lomaje y una en el sector de la ladera, ¿cierto? Que tiene una topografía diferente, seguramente un suelo más delgado, tiene más problemas de arrastre de nutrientes producto de la pendiente, o sea, tiene un drenaje distinto que el que podemos tener aquí abajo, etc. Otro factor importante que dice acá es el uso anterior, ¿ya? Porque, por ejemplo, si en este potrero grande yo hubiera tenido previamente un cultivo en la mitad del potrero y el resto no, eso también va a influir que seguramente las condiciones de fertilidad de un sector y de otro son diferentes, y ahí en ese caso quizás convendría tener 2 unidades de muestreo en vez de una. También hay que considerar que los potreros tienen una altísima variabilidad entre los distintos puntos y que conocemos como micrositios. Si ustedes toman una submuestra en un punto, avanzan 10 pasos, toman otra submuestra en el mismo potrero y siguen así, cada submuestra va a ser distinta a la anterior, ¿ya? Porque la fertilidad no está distribuida uniformemente en un potrero, y por eso es tan importante este tema de las submuestras, ¿ya? Porque no me basta sacar 2 o 3 y me conviene recorrer bien el potrero. En general se recomiendan unas 25 submuestras, ¿cierto?, tomadas al azar, recorriendo adecuadamente la totalidad del potrero. También es importante que las submuestras sean todas del mismo tamaño, ¿ya? Para que después la muestra promedio que yo obtenga sea representativa y que todas estén tomadas a la misma profundidad, ¿ya? Luego vamos a ver la importancia, ¿cierto?, de la profundidad y cómo afecta la concentración de algunos nutrientes. Finalmente, cuando termine de recorrer y saque las 25 submuestras que están todas en el balde, yo las voy a revolver, voy a homogeneizar y voy a sacar unos medio kilo para enviar al laboratorio. Aquí, bueno, esto es una calicata, ¿cierto?, en una pradera. Y el tema de la profundidad, que es el que me quiero referir, porque yo podría estar interesado quizás en qué pasa en un perfil de este tipo, con una muestra bien profunda, por ejemplo, en el caso de frutales, en que voy a tener raíces, ¿cierto?, que van a estar explorando todo este sector, es probable que se justifique hacer muestras más profundas. Pero en general está bastante estandarizado y en praderas se utiliza generalmente una profundidad de 0 a 10, en cultivos de 0 a 20. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque la mayoría de las forrajeras tienen su mayor concentración de raíces activas más cercanas a la superficie. Por lo tanto, si yo saco una muestra muy profunda, voy a estar sacando un promedio
de todo de ese perfil, que al final no va a ser realmente lo que yo necesito como dato. Aquí hay algunos gráficos que muestran también cómo están distribuidos los nutrientes en profundidad. Un caso bien especial y bien importante es el del fósforo, porque el 40 o casi 50% del fósforo se encuentra muy cerca de la superficie. Y en la medida que nosotros nos vamos hacia abajo, cada vez hay menos fósforo. Eso es porque el fósforo es un elemento muy poco móvil, ¿ya? Y tiende a acumularse, ¿cierto?, en los sectores más superficiales, sobre todo en predios donde se va fertilizando con fósforo, entonces se va acumulando también fósforo en superficie. O sea, en la medida que yo tome una muestra cada vez más profunda, teóricamente la concentración de fósforo de esa muestra va a ser cada vez menor. También, como saben, hay sectores que no es conveniente muestrear, como el caso de sectores compactados, caminos, sectores donde han habido acumulación de animales, sectores que son las tranqueras, por ejemplo, ¿cierto? Que son sectores muy alterados. Obviamente no muestrear encima de una bosta ni muy cerca de una bosta, porque también la fertilidad va a estar alterada. Y bueno, hay un lote de situaciones especiales, dormideros, bebederos, saleros, zonas donde hay muchos residuos, debajo de los árboles, donde hay manchas de orina, cualquier zona que esté extremadamente alterada, ¿cierto? No va a ser conveniente incluirla dentro del muestreo. Es una forma, ¿cierto?, de recorrer un potrero y lograr entonces una muestra bastante homogénea. Se puede hacer con este barreno o sacabocado, o bien con una pala, ¿cierto?, en que se saca, ¿cierto?, una fracción del corte de la pala, siempre de la misma profundidad y del mismo tamaño aproximado. Eso se pone en un balde, se revuelve y se obtiene entonces la muestra, ¿ya? Aquí, aunque parezca raro insistir, hay que rotular la muestra, ¿ya? Porque si ustedes van a tomar 3 o 4 muestras y después llegan a la casa con 4 bolsas, no van a poder distinguir cuál es cuál si es que no le pusieron un papelito o marcaron el plástico, ¿cierto?, indicando qué muestra corresponde a qué potrero. Eso ha pasado, por eso se lo recalco acá. Ahora, esto también es para mostrarles lo importante que es muestrear bien, ¿ya? Si nosotros vemos, por ejemplo, los primeros 20 centímetros del suelo, ¿ya? Tienen un volumen de 2.000 metros cúbicos. Si, dependiendo de la densidad del suelo, densidad aparente, esto puede significar entre 1.200 y 2.000 o hasta 2.000 y tantas toneladas de suelo por hectárea. Yo voy a sacar 1 kilo en el balde de muestreo y de ahí voy a sacar 500 gramos para el laboratorio. Eso lo vamos a secar en el laboratorio una vez que se reciba, y para el análisis de los distintos nutrientes, por ejemplo, fósforo, potasio, azufre, pH, materia orgánica, no voy a ocupar más de 30 o 40 gramos. Es decir, esos 40 gramos representan una enorme cantidad de toneladas de suelo. Por lo tanto, tiene que ser muy bien tomada la muestra para que represente adecuadamente el potrero. Por ejemplo, si esa muestra representara 5 hectáreas, está representando alrededor de 6 a 10.000 toneladas de suelo. Eso son muchas camionadas de suelo. Bueno, el laboratorio recibe la muestra. Esa muestra requiere que se llene, ¿cierto?, un formulario con la información del operador, del agricultor, del predio, el tipo de análisis que se está solicitando, etcétera, ¿ya? Los potreros, la ubicación, en lo posible las coordenadas geográficas, la superficie que representa, si es que ha habido algún cultivo anterior, y también para qué se quiere la muestra si es que va a requerir de una recomendación. Esta muestra en el laboratorio es procesada, se seca al aire, ¿ya? Aquí vemos un protocolo, ¿cierto?, que se hace en todos los laboratorios, se secan las muestras al aire, y posteriormente se tamizan, ¿cierto?, con una criba de 2 milímetros para homogeneizar la muestra, que entrará finalmente una fracción pequeña de esa muestra al laboratorio.
En el laboratorio se hace el trabajo analítico-químico y para cada elemento hay ciertos protocolos establecidos, no los voy a revisar acá, pero que en el fondo cada uno de ellos simula de alguna manera una extracción del nutriente que después tiene una buena relación con la disponibilidad de cada uno de ellos. Y eso nos entrega entonces finalmente la información a través de un informe del laboratorio en que tenemos las distintas muestras que enviamos, en este caso son 4, con los valores de fósforo, potasio, pH, etcétera, de acuerdo a lo solicitado. Bien, eso era la parte, en el fondo, del trabajo de terreno que implica el muestreo de suelos. Y ahora vamos a revisar un poco qué podemos sacar, ¿cierto?, en la práctica de estos resultados. Saber si tengo 10 miligramos por kilo de fósforo Olsen en el análisis, ¿qué diablo es eso, digamos, y para qué sirve? ¿Ya? En primer lugar, hay que decir de que el análisis de suelo entrega una orientación, ¿ya? Es una orientación del estatus nutricional del suelo, ¿ya? Nos va a entregar la disponibilidad de ese nutriente. Va a ser interesante conocer a qué profundidad se muestreó para ver la concordancia, ¿cierto?, con el cultivo o con la pradera que yo quiero establecer o que quiero fertilizar. Y en el fondo, ¿cierto?, voy a tener una idea general de cómo se encuentra mi suelo en ese potrero específico. Ahora, en términos generales, ¿cierto?, nosotros estamos frente a una situación de este tipo. Tenemos nuestro suelo, ¿ya?, el potrero X, que va a ser el suelo el que me va a suministrar, por un lado, nutrientes, a través de la solución del suelo, ¿cierto?, que dependiendo de si el suelo está en una buena situación o en una mala situación, va a tener un déficit o un superávit de nutrientes. Estos nutrientes son demandados por la planta, ya que es, digamos, influida fuertemente por las condiciones climáticas, temperaturas, la condición hídrica, etcétera, para lograr un cierto objetivo. ¿Ya? En todo esto es bien importante el objetivo que yo tengo productivo, o sea, a cuánta producción yo quiero o a veces yo puedo optar, ¿cierto? Por eso no es bueno hablar siempre de que el objetivo va a ser siempre igual, que yo tengo que llegar a 20 miligramos por kilo de fósforo Olsen, por ejemplo. Habrá condiciones que requerirán más de eso y habrá condiciones que será suficiente menos que eso, ¿ya? Porque hay limitaciones climáticas, limitaciones topográficas, limitaciones de latitud, limitaciones de altitud, etc. Bueno, y por otro lado, en algunos casos puede que del sistema salga un producto vegetal, o sea, por ejemplo, si yo vendo fardos o los fardos me los llevo a otro sector del predio, etcétera, todo eso va a influir, ¿cierto?, de la condición general de fertilidad actual y futura del potrero y de el objetivo que yo tengo que seguir o la estrategia que yo tengo que seguir para mejorar el sistema. Estas praderas habitualmente o los cultivos forrajeros son consumidos por los animales, ¿cierto? Y yo ahí también tengo un objetivo productivo. Quiero, por ejemplo, lograr novillos gordos o quiero destetar terneros, ¿cierto?, de cierto peso, etcétera, ¿ya? Y para eso necesito un recurso forrajero de cierta calidad y en cierta cantidad. Y de acá también entonces va a salir un producto animal que también se lleva nutrientes, ¿cierto?, del sistema. Ya con el ternero, con el novillo, se van nutrientes. Pero por otro lado, una parte de la pradera que no es consumida vuelve a incorporarse al pool orgánico del suelo y parte también de las deyecciones animales, la orina, las fecas, ¿cierto?, de los animales también vuelven al suelo. Y aquí entra entonces el tema de cuánto tengo que
agregar al suelo para poder, ¿cierto?, lograr mis objetivos productivos que tengo acá arriba, ¿ya? Es importante la conexión entre estas dos cosas. Y también hay ciertos factores de eficiencia que influyen en la efectividad, ¿cierto?, del fertilizante que voy a estar aplicando al suelo para ayudar a lograr estos objetivos. Entonces, tengo que preguntarme, de acuerdo a la región donde estoy, a la zona donde estoy, qué potencial de producción hay en esta zona, ¿ya? Y cómo está mi suelo respecto a ese potencial de producción. Y a qué nivel productivo quiero o puedo optar localmente, ¿ya? Y también saber qué destino va a tener la pradera. Veíamos, ¿cierto?, el tema de la producción de fardos, por ejemplo, si una pradera de corte, o una pradera de pastoreo, que van a tener ciertas realidades diferentes en cuanto al reciclaje de los nutrientes, por ejemplo. Y siempre en todo esto van a haber consideraciones económicas y por supuesto consideraciones ambientales también relacionadas, ¿cierto?, con el costo del kilo de materia seca producido. O sea, se justifica que yo aumente la fertilidad del suelo para lograr más materia seca y cuánto me cuesta eso, ¿ya? Cuán rentable es, cuánto es el valor del producto que yo genero. Hay una serie, ¿cierto?, de factores adicionales que también hay que meter en la ecuación. Ahora, en el suelo, recuerden ustedes que hablábamos al principio de que tenemos como 3 compartimentos, ¿ya? Uno que es la solución del suelo, que es donde tenemos los nutrientes disponibles, ¿cierto?, fácilmente absorbibles por las plantas. Tenemos una fracción que se llama lábil, ya que es la fracción en los coloides, las arcillas, la materia orgánica estabilizada, ¿cierto?, que tienen cargas eléctricas y que pueden, ¿cierto?, retener y entregar nutrientes a la solución. Y la fracción no lábil, que es la más grande de todas, ¿cierto?, donde están las formas menos disponibles. Y hay, ¿cierto?, un flujo que va en doble dirección, ¿cierto?, entre estos compartimentos. De la solución del suelo se absorbe, ¿cierto?, los nutrientes, y la solución del suelo es la disponibilidad inmediata. Lo que necesito en el día a día está en la solución del suelo. Lo que voy a necesitar en la temporada está en la fracción lábil. Y esto es lo que principalmente están midiendo los análisis de suelo, ¿ya? Los análisis de suelo miden ciertos nutrientes disponibles en la solución del suelo y también una parte de los nutrientes que se encuentran en la fracción de intercambio. Por eso se habla de la capacidad de intercambio catiónico que se mide, ¿cierto?, cuánto calcio, cuánto magnesio, cuánto sodio, cuánto potasio existe, y ese se encuentra principalmente acá, ¿ya? Pero también es utilizado durante la temporada de crecimiento. En cambio, lo que está acá es la reserva de largo plazo del suelo, ¿ya? Y que tiene que, digamos, ya sea por mineralización o por erosión y meteorización, ¿cierto?, pasa a otras formas. También tenemos que por los ingresos de fertilización, a través de los residuos orgánicos y de las deyecciones de los animales, se van a ir aportando nutrientes a los 3 compartimentos que tenemos acá. Ya las formas, los fertilizantes más solubles van a entrar por esta vía, los fertilizantes más insolubles van a entrar por esta otra vía, los residuos orgánicos van a entrar principalmente hacia acá, las deyecciones, en el caso de la orina, va a entrar principalmente hacia acá, en el caso de las fecas va a ser en parte acá y en parte acá, y así, ¿ya? Y también tenemos, por otro lado, pérdidas a través de la lixiviación, o sea, pérdidas en profundidad, fijación, inmovilización, adsorción, la misma absorción de las plantas, la erosión, etc. Cuando hablamos de fertilización, nos referimos principalmente a 2 componentes, ¿ya? Uno
es la fertilización de corrección, que es aquella, ¿cierto?, cuando el suelo no está en niveles suficientes para sostener el crecimiento vegetal que se requiere, o sea, no hay suficientes nutrientes en el suelo, y yo quiero llegar a un nivel objetivo, ¿ya? Ahí yo tengo que corregir. Y por otro lado tengo la fertilización de mantención, que es la fertilización que es el objetivo del año, ¿ya? Eh, puede ser de que en el suelo ya esté corregido, ¿cierto? Y que por lo tanto me interesa mantener el nivel objetivo, entonces yo repongo lo que se extrajo, o en un suelo más pobre, ¿cierto? El fertilizar pensando solamente en la temporada sin necesidad de que yo vaya a dejar el suelo mejor de lo que estaba al final de la temporada. Entonces la dosis de fertilización tiene que considerar tanto corrección como mantención, dependiendo de la estrategia que yo tenga, ¿ya? Obviamente. Aquí, ya en términos muy gráficos, aquí un cuadrito, es el suelo, y aquí, por ejemplo, están los niveles en ese suelo de fósforo, de potasio, de nitrógeno, de magnesio, de calcio, de azufre y de boro, ¿ya? Podría haber puesto más, menos, pero la idea es que entendamos esto. Y aquí, por ejemplo, es el nivel para una producción óptima, ¿ya? Este sería como un nivel objetivo, ¿ya? El que yo quisiera corregir. ¿Cuál es mi situación? Mirando, por ejemplo, este sería mi análisis. Yo diría, bueno, en realidad yo quiero llegar acá, en fósforo estoy mal, en potasio estoy bien, en nitrógeno me falta, en magnesio estoy bastante bien, en calcio sobrado, en azufre estoy muy mal y en boro estoy bien, ¿ya? Entonces, aquí me tengo que centrar básicamente en fósforo, en nitrógeno y azufre. Y, por otro lado, esto representa la producción de la temporada, ¿ya? Porque si es que yo aplico suficientes nutrientes para llegar a, a producir mi objetivo, yo voy eh, a dejar el suelo en la condición óptima al finalizar la temporada. Si es que yo no aplicara lo que necesito en este espacio, el suelo va a empezar a empobrecerse, ¿ya? Entonces, el nivel actual, por ejemplo, podría ser ahí o ahí o ahí. Si yo estoy en este nivel, mi luz roja es el azufre, ¿ya? El azufre yo lo necesito para lograr subir a niveles superiores de producción. Si yo estoy, por ejemplo, acá, eh, una vez que corregí el azufre, ¿cierto? Tengo que empezar a pensar en el fósforo. Una vez que corregí el fósforo, tengo que también pensar en el nitrógeno. Generalmente se hace al mismo tiempo, ¿ya? Pero tratando de alcanzar entonces este nivel que sería el nivel de corrección. Y eso puedo hacerlo en un año, puedo hacerlo en 2 años, 3 años o en el tiempo que se determine en el programa de corrección. Y estas son distintas dosis de corrección entonces, ¿ya? Y esa sería la dosis de mantención que está ligada al consumo de la temporada. O sea, yo fertilizo y bajo y me quedo acá, que sería el nivel óptimo. Así que yo parto acá y no fertilizo, voy a empezar cada vez a decaer en términos de fertilidad. Entonces en la dosis de mantención es muy interesante, muy importante conocer la extracción de nutrientes durante la temporada, durante el proceso productivo. Y para eso yo necesito conocer el nivel productivo, ¿cierto?, al cual estoy optando, cómo crecen las praderas en la zona, etcétera, tener un conocimiento de eso. Si la pradera es de gramíneas o de una gramínea leguminosa, porque ahí, cierto, el nitrógeno de fijación va a empezar a ser importante. ¿Cuánto se va a utilizar efectivamente de lo producido? ¿Cuánto voy a cosechar? ¿Voy a hacer pastoreo, conservación de forraje o ambos? Considerar las deyecciones animales, la uniformidad de las deyecciones, ¿cierto?
que va a dejar siempre más desuniforme el potrero, y que voy a tener estos factores de exportación de forraje y de exportación de productos fuera del sistema. Y idealmente la dosis de mantención deberá reponer las pérdidas de nutrientes que se están dando en la temporada. Y la dosis de mantención, en términos muy simples, para un potrero cualquiera, dosis de mantención sería esto, es la producción de forraje en pastoreo multiplicado por la extracción en pastoreo. Y si voy a hacer conservación también sería la producción que se va a conservación de forraje y la extracción que ocurre en conservación de forraje. Ahora, estos factores, si la producción es simplemente sería aquí, voy a tener, no sé, 4.000 kilos de materia seca para pastoreo y 3.000 para conservación, o todo conservación o todo pastoreo, y en ese caso lo multiplico por su extracción, ¿ya? Acá existen distintas formas de hacerlo y tablas, pero por ejemplo una sería usar esto lo generó la Universidad Austral, en que son factores de extracción, son esos famosos EX que aparecen acá, ¿ya? Para conservación de forraje y para pastoreo, que son los kilos del nutriente, o sea, kilos de fósforo, kilos de azufre, kilos de nitrógeno, etcétera, lo que sea, por cada tonelada de materia seca por hectárea producida en cualquiera de estas dos condiciones. Y aquí, por ejemplo, tenemos que por cada tonelada de materia seca por hectárea, en condiciones de pastoreo, yo necesito 1 kilo de fósforo, 1 kilo de P, ¿ya? Es importante esto resaltar de que es 1 kilo de P, porque acuérdense que cuando nosotros compramos los fertilizantes no vienen en P ni vienen en K, sino que vienen en P2O5 o K2O, ¿ya? Y para eso tenemos que usar entonces estos factores de conversión, ¿ya? Que, por ejemplo, en el P2O5, para pasar de P, fósforo elemental, a P2O5, hay que multiplicar por 2,29, para pasar de K a K2O hay que multiplicar por 1,2 y así sucesivamente. Y eso simplemente por los pesos atómicos y pesos moleculares del fósforo en este caso. Por ejemplo, el peso de P2O5 lo podemos calcular en base a los pesos atómicos del fósforo y el peso atómico del oxígeno, ¿ya? El peso atómico del fósforo es 31 y tengo 2 átomos de fósforo, son 62, y el peso atómico del oxígeno es 16 y tengo 5 átomos de oxígeno, por lo tanto me suma 80, y 62 más 80 me da un peso molecular de 142. Entonces, la proporción de fósforo en el total de la molécula me da el 2,29. De ahí nacen estos numeritos que tenemos acá en esta columna. También en otros países, por ejemplo en Nueva Zelanda, se han simplificado la forma de hacerlo. Aquí también estamos tomando un poco estas ideas que son bastante prácticas. Y ellos en el fondo calculan la dosis de mantención de fósforo en base, por ejemplo, a las características de retención de fósforo del suelo y la carga animal que es factible sustentar. Por ejemplo, en condiciones de Coyhaique, que tenemos retención de fósforo media, esto no es necesario que ustedes vayan y analicen la retención de fósforo del potrero, porque generalmente la retención de fósforo se comporta de alguna manera de acuerdo a una cierta zona geográfica en general, salvo que se haya corregido cierto, por ejemplo, la acidez, etc. Y en ese caso, aquí por ejemplo dicen ya en un predio promedio, un predio de alta producción, el rango de fertilización de mantención con una carga de 0,8 unidad animal por hectárea sería 5 a 6 kilos de fósforo por hectárea, ¿ya? Y eso sería, en el fondo, lo multiplico por 2,29 y llegaría a los valores de P2O5. Y acá en Aysén también, en base a estos datos neozelandeses, hemos desarrollado algunas recomendaciones.
en base al rendimiento esperado, ¿cierto? La cantidad de P2O5 en este caso, ya que habría que aplicar en pastoreo o en un uso mixto de corte y pastoreo. Es decir, hay bastante información en este sentido que se puede usar. En caso del potasio también, algo similar, ¿cierto? Hemos construido estas tablas en base también a datos neozelandeses en suelos volcánicos, en que en base al análisis de suelo, ¿cierto? Para potasio, vemos la cantidad de K2O que es necesario aplicar y también para corregir y también para mantención, de acuerdo a los niveles productivos o los rangos de niveles productivos a los cuales se aspira. También resulta útil cuando no se tiene información del potrero o del predio, usar información de la zona, de la región. Acá en Aysén hemos hecho este tipo de tablas que se ocupa bastante en el CIRS, ¿cierto? Que muestra promedios. Nosotros lo hicimos en base a cerca de 10.000 análisis de suelo de laboratorios de la región. En las distintas zonas geográficas de la región tenemos entonces los promedios para cada uno de los nutrientes digamos también en lo que se refiere a el CP, que luego vamos a ver lo que es un valor que es necesario para la dosis de corrección de fósforo. Tenemos algunos datos de retención de fósforos que vemos que son medios a bajos en general, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones más al norte. Ahora, pasando a la dosis de corrección, vamos a ir apurando un poco, que parece. Dosis de corrección de fósforo. La dosis de corrección de fósforo está relacionado con un nivel objetivo de fósforo y un nivel inicial de fósforo. O sea, yo tengo este valor, por ejemplo, el análisis de suelo, y tengo un objetivo. Por ejemplo, el análisis de suelo me dice 10, quiero llegar a 15, 15 menos 10 da 5, ¿ya? 5 miligramos por kilo tengo que aumentar para llegar a mi objetivo. Y eso lo multiplico entonces por el CP, que es ese factor que les mostraba recién de la tabla, y lo multiplico por 2,29 para transformar la dosis en P2O5 para poder calcular después el fertilizante. ¿Y el CP qué es? El CP son los kilos de fósforo que necesito para aplicar, ¿cierto?, en una hectárea para subir en 1 miligramo por kilo el nivel de fósforo del suelo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a este valor, por ejemplo, si mi CP es 20, yo tenía 5 acá, la diferencia, 5 por 20 serían 100, por 2,29 serían 229 kilos de P2O5 tendría que aplicar para la corrección de fósforo. Ahora hay una complicación adicional, porque generalmente la corrección no es posible hacerla en un año, sino que se hace en 2 o en 3 años, y lo correcto en ese caso sería considerar el efecto residual, ¿ya? Porque si yo aplico varios años seguidos, voy a tener también pérdidas, ¿cierto?, entre un año y otro, y voy a tener efectos residuales que van a hacer, me van a hacer que tenga que aplicar finalmente más fertilizante. Entonces la dosis que yo aplico finalmente es mantención más corrección, ¿ya? Tengo que tener los dos componentes si es que yo quiero ir aumentando, ¿cierto?, los niveles en el suelo. Es una cosa más o menos así. Aquí abajo tenemos los años. Acá tenemos el nivel de fósforo. Este gráfico lo hice para el fósforo. Yo fertilizo, por ejemplo, parto en 4 partes por millón y quiero llegar a 20 partes por millón. Y lo programo entonces aplicando anualmente una parte. Para subir, subo a 10, pero tengo, ¿cierto?, una merma en el año. En este caso es por fertilización, en este caso es por consumo, ¿ya? Ahí, segundo año, tercer año, al cuarto año llego al nivel objetivo, pero tengo también esta merma, ¿ya? Por lo tanto, al año siguiente ya llego y sobrepaso el nivel objetivo, pero por el uso del fósforo, en este caso en la temporada, empiezo después a aplicar dosis de mantención. Y de esa manera
puedo entonces ir perpetuando, ¿cierto?, el nivel de fósforo en el suelo, porque estoy suplementando la cantidad que se necesita anualmente para sustentar la producción. Entonces esto sería la corrección, la etapa de corrección, y esta sería la etapa de mantención. Y este sería el periodo de corrección, y este sería de aquí en adelante el periodo de mantención. Ahora, ¿qué pasa si yo voy como avión en el segundo año, tercer año, pero de repente digo, ya no voy a fertilizar más? No es que yo me voy a mantener ahí, sino que lentamente o más rápidamente, dependiendo del nutriente, voy a empezar a bajar los niveles y el suelo entonces se va empobreciendo, se va degradando. Voy a pasar al azufre. Me quise centrar un poco en el azufre, voy a tratar de verlo rápidamente, por la importancia, ¿cierto?, que tiene en nuestros suelos aquí en esta zona de la Patagonia, y además porque es un elemento, uno que se encuentra en concentraciones muy bajas en el suelo, y es altamente lixiviable, o sea, se pierde con mucha facilidad el sulfato en la temporada, ¿ya? Y aquí es muy interesante también el enfoque que han tenido en Nueva Zelanda, especialmente considerando los temas de lixiviación de sulfato, ¿ya? Porque los sulfatos, ¿cierto? Si no son aprovechados rápidamente por las plantas, tienden a perderse con mucha velocidad, ¿ya? A través de la precipitación y el movimiento del agua en el perfil. Y en este sentido, en Nueva Zelanda, en suelos volcánicos, a nosotros nos falta bastante información todavía, pero lo que hemos visto es que en estos aspectos del azufre tenemos bastantes similitudes con la isla sur de Nueva Zelanda, donde se han desarrollado también este tipo de trabajo, y que combinan el drenaje del suelo. Drenaje se refiere con qué facilidad, ¿cierto?, se mueve el agua en el suelo, y los niveles de precipitación y los niveles de retención de fósforo, que los relacionan con también la capacidad del suelo de retener sulfato, ¿ya? El fosfato, así como el sulfato, ¿cierto?, son aniones, y entonces la capacidad de retención aniónica del suelo está influyendo. Acá, por ejemplo, en Coyhaique tenemos drenajes libres, ¿ya? Drenajes libres en general, y retenciones de fósforo más bien bajas, a medias, ¿ya? Entonces y tenemos precipitaciones del orden de los 1000 milímetros. Entonces estaríamos en una situación de índice de lixiviación 5, o sea, bastante fácilmente lixiviable el sulfato, ¿ya? Y en base a eso determinan, ¿cierto?, con los índices de lixiviación, por ejemplo, 5 a 6, con una carga de 0,8 unidad anual por hectárea. Los rangos de fertilización son estos que vemos acá, en kilos de azufre por hectárea. Ahora, pregunta siempre, ¿cuándo aplicar, en otoño o en primavera? Bueno, en el caso del azufre, si nosotros nos encontramos en la zona 5 o 6 de lixiviación, estas lixiviaciones son severas en invierno, o completas en invierno. Por lo tanto, en ningún caso, si yo voy a aplicar azufre soluble, azufre, digamos, sulfato, no lo puedo aplicar en otoño, tendría que aplicarlo en primavera. Sin embargo, si aplico azufre elemental, o sea, lo puedo aplicar perfectamente bien en otoño. También hicimos tablas de este tipo para la región, que la pueden ver después con más calma en la presentación. Y el caso del nitrógeno lo voy a tratar de resumir brevemente en este cuadro, en que tenemos, ¿cierto?, que el nitrógeno proviene por un lado, de la mineralización, que nos puede estar aportando entre 10 y 30 kilos de nitrógeno por hectárea, por cada porcentaje de materia orgánica, o sea, una cantidad muy, muy importante. En un suelo con 10% de materia orgánica podríamos tener entre 100 y 300 kilos de nitrógeno aportados en la temporada. Tenemos las lluvias, también tienden a aportar pequeñas cantidades de nitrógeno.
Los animales también aportan, ¿cierto?, a través de las deyecciones animales. Y la fijación, ¿ya?, que es otro componente bien importante. Y está el aporte del fertilizante, que va a ser la diferencia entre todos estos otros aportes. Si es que nos falta todavía, vamos a tener que agregarlo. Y el nitrógeno también se nos puede perder, ¿cierto?, a través de la lixiviación, la desnitrificación y la volatilización. El nitrógeno fijado es bien importante en la medida que tenemos más leguminosas, ¿cierto?, en la pradera, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos, no sé, bajo 10% en un suelo fértil, podríamos tener entre 25 y 50 kilos de nitrógeno fijado en el año. Y en la medida que tenemos más leguminosas, obviamente el aporte de nitrógeno es mayor. Lo que hay que considerar sí que la fijación de nitrógeno no es un nitrógeno que queda inmediatamente libre para las demás plantas, sino que se va generalmente reciclando y va a ser un aporte importante en las temporadas siguientes. Y aquí hay una estimación de la extracción de nitrógeno. Ustedes ven que, por ejemplo, una pradera con un 14% de proteína y con una producción de 8.000 kilos, está extrayendo la pura pradera alrededor de 180 kilos de nitrógeno por hectárea al año, ¿ya? Así que son cantidades bastante importantes. Y dependiendo de cuánta fijación tengamos, dependiendo de las condiciones, ¿cierto?, de temperatura y las ventanas que hay de mineralización, va a ser más o menos importante el aporte que haga el suelo. Y para terminar, disculpando que me he extendido un poquito más de lo esperado, ¿cierto?, recordar y resumir quizás que el análisis de suelo es un instrumento orientador, es decir, no es una receta que nos entrega, sino que nos permite tomar decisiones, ¿ya? Que es conveniente ir repitiendo análisis, quizás no todos los años, pero cada 2 o 3 años para ver si vamos hacia arriba o vamos hacia abajo, ¿ya? Y de esa manera yo puedo ir también regulando las fertilizaciones a través del tiempo. Recordar que hay algunos elementos que yo puedo construir fertilidad, por ejemplo el fósforo, muy importante, no así en el nitrógeno, no tanto en el azufre, pero sí también en el potasio. Sobre todo el nitrógeno está ligado a la producción de la temporada, y difícilmente yo voy a ir acumulando nitrógeno en el tiempo, que son muy importantes el aporte del suelo y los aportes atmosféricos en el caso del nitrógeno, que la materia orgánica es un tremendo reservorio de fertilidad, y que la racionalidad en la fertilización es importante, porque hay que tomar consideraciones económicas y también consideraciones ambientales. Ya cada vez más tenemos que considerar de que los fertilizantes, ¿cierto?, también tienen un efecto sobre el ambiente, y si no controlamos bien las dosis, ¿cierto?, los aportes excesivos siempre van a generar algún tipo de problema mayor o menor en el ambiente. Y eso es lo que tenía preparado y les agradezco su atención. Muchas gracias, don Cristian, por la buena presentación. Ahora, si las personas tienen preguntas, tienen libre disposición de abrir el micrófono, ya que no las veo en el chat. ¿Preguntas? Segundo llamado para preguntas. Se quedaron dormidos, parece. Fue muy buena la charla, fue muy buena. Bueno, por mientras tanto les voy a enviar el link de la encuesta de satisfacción otra vez para que por favor la puedan llenar y se les llegará la presentación en PDF. Hola, buenas tardes. Una Muy buena la consulta. presentación de Cristian Herr. Quedó todo súper claro. Ya. Perdón, Carmen, una primero, por consulta. favor. Ahí hay una consulta, parece. Sí. Sí, una consulta. ¿La fertilización del fósforo siempre debe hacerse integrando el fósforo al suelo en el momento de la preparación del suelo? ¿Sirve de alguna forma echar el fósforo, aplicar el fósforo sobre la empastada cuando esta ya está instalada? Claro, y justamente
si estamos hablando de praderas permanentes, no tenemos la posibilidad de aplicar superfosfatos, por ejemplo, incorporados, ¿cierto? Y en esos casos el uso habitual es aplicarlos en cobertera, ¿ya? Y estos fertilizantes son bastante solubles. Pero en esos casos, obviamente, y es muy normal en las praderas que tengamos estas concentraciones mayores en los primeros centímetros del suelo, justamente porque no podemos incorporarlo, no podemos mezclarlo en el suelo, en el perfil superficial. Cuando se establece un cultivo, una pradera, obviamente se incorpora y se localiza, ¿cierto? Para que la semilla, en ese caso, puedan hacer la mejor utilización del fósforo, ¿ya? Pero las aplicaciones en cobertera, o sea, en superficie, son absolutamente normales y comunes en ganadería. Ok, gracias. De nada. Cristian, puedes preguntar. ¿Ya? ¿La veo yo acá? Cristian Aguirre, ¿no? Cristian Aguirre creo que tenía una pregunta. Aquí hay una que dice... Bueno, No, Cristian dijo que había estado muy buena la charla nomás. ya. Bueno. Yo tengo una consulta. Ya, Ingrid, por favor. Mi duda es, si uno tiene un análisis de suelo con saturaciones elevadísimas, por ejemplo 73, ¿Saturación de aluminio? ¿sí? ¿Ya? ¿Cuál es la mejor recomendación que se podría hacer en ese caso? ¿Empezar primero tratando de arreglar la corrección tanto de fósforo y eso? ¿O simplemente centrarse a mejorar la saturación de aluminio? A ver, claro, lo que tú estás preguntando es parte de otra charla, porque en el fondo yo no me referí en absoluto a lo que es la corrección de la acidez del suelo, ¿ya? Sí, pues, Si sí. tú estás hablando de una saturación de aluminio 73%, es una saturación monumental de aluminio, digamos. Es un suelo que está tremendamente, digamos, afectado por las condiciones de acidez. Y ahí urgentemente habría que corregir acidez, ¿ya? En esas condiciones la aplicación de fósforo va a ser tremendamente ineficiente. Por lo tanto, habría que pensar, digamos, primero ver si se justifica hacer aplicaciones de fósforo sin corregir, porque probablemente con esa saturación la pradera que hay va a ser extremadamente mala, creo yo. Por lo tanto, habría que pensar en corregir el suelo y bajar la saturación urgentemente, ¿ya? Por eso el aplicar fósforo o no va a depender de qué sustrato tenga sobre el suelo, digamos. Cuán buena o mala es esa pradera, si es que conviene en realidad, probablemente ahí va a convenir dar vuelta y encalar para, digamos, lograr una buena incorporación de la cal en el suelo y lograr la activación de la cal varios meses antes de la siembra y partir de cero, digamos, con una pradera de buena calidad o un cultivo para después seguir con una pradera. Creo que eso podría ser una estrategia. ¿Y tiene alguna relación la suma de bases? La suma de bases, claro, porque en el fondo para calcular la saturación de aluminio tú tienes que conocer las bases del suelo, ¿ya? La saturación, el aluminio está en las bases del suelo y en el fondo la saturación de aluminio es la relación del aluminio con la capacidad de intercambio catiónico efectiva, que es la suma de calcio, magnesio, sodio, potasio y aluminio. O sea, la proporción del aluminio respecto a todas las otras. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. Antonio nos pregunta, ¿en el laboratorio se determina estatus del suelo o señala el nivel de retención? Perdón, ¿me lo puedes repetir? Ahí está. El estatus del suelo determina el laboratorio y si también señala el nivel de retención. Mira, laboratorios, la muestra, digamos, más común de suelo incluye fósforo, potasio, azufre, pH, materia orgánica, generalmente en suelos ácidos, en suelos, digamos, volcánicos del sur. Ahora, si tú tienes suelos ácidos, ahí generalmente se pide adicionalmente la SIC efectiva, que es la capacidad de intercambio catiónico efectiva, y que nos da también la
la saturación de aluminio que mencionaba recién Ingrid, ¿ya? Y la retención de fósforo es un análisis aparte, que se puede pedir también y que se puede hacer en laboratorio, ¿ya? Y eso me va a indicar, ¿cierto?, si el suelo es muy fijador o el suelo no es tan fijador, digamos. Esos son los valores que yo presentaba que tenemos acá del orden del 50, 60%, pero en las zonas de suelos ácidos más al norte pueden tener sobre 90% fácilmente. Gracias. Ahora César Huisca nos pregunta que si tiene alguna experiencia con fertilizantes de liberación controlada. No, yo no tengo directamente experiencia con fertilizantes no los hemos probado acá. Sin embargo, hay fertilizantes que son de liberación más lenta y otros de liberación más rápida, ¿ya? Y algunos de ellos, estos fertilizantes de liberación controlada, son mezclas de distintos tipos de fertilizantes para lograr entonces cubrir, ¿cierto?, el primer periodo con el más soluble y a continuación seguir con el menos soluble. Por ejemplo, las rocas fosfóricas son de lenta entrega de fósforo en el suelo y requieren de acidez del suelo para activarse, ¿ya? Y si yo mezclo una forma soluble, que sería un superfosfato, por ejemplo, con una roca fosfórica, podría obtener entonces un fertilizante, ¿cierto?, que me va a entregar mayor proporción inicialmente del superfosfato y después, posteriormente, en las temporadas siguientes o más tarde en la temporada, por parte de la roca fosfórica. Gracias. Una pregunta súper buena que creo que no se mencionó durante la charla es ¿cuántos hoyos hacer y a cuánta distancia hacerlos? ¿Cuántos hoyos hacer? Ya, no hay que hacer hoyos en todo caso. La idea es, bueno, si uso una pala, claro que tengo que hacer hoyo en realidad. Yo decía que son 20 a 25 submuestras, ¿ya? No sé si se refería a eso, a los hoyos, ¿ya? Cada hoyo, entre comillas, sería una submuestra. Yo llego al potrero, abro la puerta, la cierro para que no salgan los animales, y de ahí empiezo a muestrear. Primer hoyo, segundo hoyo, tercer hoyo. En cada hoyo yo saco una submuestra. Esa submuestra tiene que ser del mismo tamaño la 1 que la 2 que la 3, ¿ya? Y tiene que ser tomada a la misma profundidad en el hoyo 1, en el hoyo 2, en el hoyo 3, ¿ya? No sé si eso responde a la pregunta. Pero son 25 en general, ojalá no menos. Más submuestras van a ser mejor promedio. Dame un segundo, Antonio, que ya. Sí, por ¿Sí favor. me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, quería consultar efectivamente al respecto en los hoyos de profundidad. ¿Cómo se hacían los hoyos de profundidad? ¿Cuántos hoyos? ¿A qué distancia? Hoyos de profundidad, eso me interesa, cómo se toman las muestras en hoyos de profundidad. A ver, mira, voy a poner la presentación de nuevo. Ahí se ve, ¿o no? Sí. Deja volver atrás. Ya, una posibilidad, bueno, es hacerlo con el barreno, que sería lo más rápido, porque ahí tú puedes regular el barreno. Lo que hace, este es un sacabocado que te saca un cilindro pequeño, y en el cilindro tú entonces mides desde arriba hacia abajo la profundidad que te interesa. O sea, saco los primeros 10 centímetros si es que una muestra de 0 a 10, o saco los primeros 20 centímetros si es que es de 0 a 20, ¿ya? Si no tienes el barreno o el sacabocado, tú usas una pala, ¿ya? Ahí haces un corte como en V, ¿ya? En que tú insertas la pala, sacas una parte y después tomas como una tajada del suelo que sigue, ¿ya? En el hoyo. Y sacas entonces una tajada, esa tajada sale de esta manera, y acá está la parte de arriba, ¿cierto? Donde aparece parte de la pradera, y esta más en profundidad del suelo. Entonces acá tú tomas el cuchillo, cortas ahí, cortas acá, tomas la regla y mides los 10 centímetros, los 20 y cortas. Y obtienes entonces esa porción, ¿cierto?, que tiene la profundidad adecuada, y cuidas de que en las próximas muestras vayas sacando siempre también una del mismo tamaño, ¿ya?
¿Y a qué distancia un hoyo de otro? Depende de esto. O sea, por ejemplo, si yo tengo un potrero de, no sé, 4 hectáreas, lo que tengo que hacer es caminarlo, ya recorro y cada cierta cantidad al azar voy diciendo, y aquí hago el primero, acá hago el segundo, acá hago el tercero, acá hago el cuarto. No es que tengas que tener, ojalá no los hagas todas acá y dejes todo el resto del potrero sin hacer nada, ¿ya? La idea es cubrir lo más posible con 25 muestras o 20 muestras, submuestras, perdón, la unidad de muestreo. No sé si eso te contesta más o menos. Sí, ahí quedamos claros. Perfecto. Gracias, don Cristian. Y otra pregunta que nos hace Antonio igualmente, ¿cuáles fertilizantes hay que tener en cuenta si se excede en cantidad y si alguno no interesa la cantidad? Si a alguno no interesa la cantidad, no creo, por razones económicas y ambientales, porque los fertilizantes valen plata, ¿ya? Los fertilizantes en general, ¿cierto? Los fertilizantes sintéticos, si los aplico en exceso, van a causar problemas, ¿ya? Porque además, si yo aplico un exceso, por ejemplo, de un nutriente, también existen algunas interacciones entre nutrientes que hacen de que un exceso, no recuerdo exactamente ahora, pero un exceso de magnesio que te afecta, por ejemplo, la absorción de calcio y viceversa, ¿ya? Entonces, yo tengo que tratar de mantener un equilibrio, ¿ya? Excesos significa de que yo estoy aplicando más de lo que las plantas van a utilizar y de lo que mi sistema es capaz de procesar. Ya, por ejemplo, si yo aplico un exceso de nitrógeno en forma ya sea de urea o de fertilizantes solubles, digamos, de nitratos, etcétera, esos nitratos, sobre todo en zonas más lluviosas, van a generar pérdida, ¿cierto?, por lixiviación. Eso significa de que el nitrato, que no es absorbido, va a empezar a movilizarse hacia la profundidad del suelo y va a poder llegar a las aguas subterráneas y contaminar las aguas subterráneas. Lo mismo puede pasar con el arrastre del fósforo en las laderas, por ejemplo, y que pueda llegar a los cursos de agua. Y el agua con exceso de nitrógeno, exceso de fósforo, empieza a generar problemas que se llaman de eutroficación. O sea que empiezas a tener un exceso de nutrientes en el agua y se altera totalmente el ecosistema acuático, y eso es uno de los grandes problemas que tienen en Europa, incluso en Nueva Zelanda, con las aplicaciones excesivas de fertilizante en algunos casos. Así que no es una buena práctica aplicar de más, además que es caro, y por lo tanto es importante saber bien cuánto es lo que realmente voy a ocupar en la temporada para poder calibrar mi fertilización. Gracias, don Cristian. Y otra pregunta que nos da Cristian Araya es, ¿cada cuánto tiempo se sugiere tomar muestras de suelo para el análisis y de qué dependerá? Sí, esa es una buena pregunta. El análisis de suelo, como yo les digo, es una foto, ¿ya? Es una foto de la temporada, del año. Y es conveniente repetir, yo decía cada 2 o cada 3 años, porque sobre todo en praderas permanentes en que yo voy a tener el mismo cultivo, entre comillas, o la misma pradera en el tiempo, y por lo tanto voy a poder, si tomo muestra el año 1 y tomo año 3 y año 5, yo voy a poder ir evaluando, por ejemplo, mi programa de corrección de fósforo, por decir. Voy a ver si es que realmente estoy subiendo lo que debiera subir el fósforo en el suelo, ¿ya? Entonces me permite ir calibrando y corrigiendo en la medida que voy avanzando en la temporada, en los años, digamos. Y la última pregunta nos la hace Carmen Gajardo y nos dice si es conveniente aplicar nitrógeno al instalar una pradera de trébol. También una buena pregunta que se hace mucho, y el nitrógeno en leguminosas es algo que hay que considerar, porque las leguminosas, como sabemos, fijan nitrógeno, o sea, son capaces de establecer una simbiosis, ¿cierto?, con un grupo de bacterias en sus nódulos y obtener entonces nitrógeno del aire para transformarlo en formas que sean utilizables por la planta, básicamente nitrato. Entonces,
las bacterias, si que nosotros aplicáramos nitrógeno en cantidades, se van a poner flojas, ¿ya? Y la planta va a empezar a absorber, y las bacterias mismas van a aprovechar el nitrógeno que encuentran más libremente disponible, y por lo tanto la fijación simbiótica va a tender a decaer, ¿ya? Y sin embargo, pequeñas cantidades de nitrógeno generalmente son recomendables, ¿ya? Una, al establecimiento, porque la fijación, digamos, la activación es lenta, pero no más allá de unas 30 o 35 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿ya? Dosis mayores pueden ser complicadas, digamos, para después tener una buena nodulación. Por lo tanto, sí es conveniente, incluso en praderas mixtas que tengan abundante treol, en zonas más frías, uno podría justificar aplicar 30 o 40 kilos de nitrógeno temprano en la primavera para despertar la pradera, sobre todo con las gramíneas, y tener crecimiento, porque en esa época la fijación tampoco va a ser muy importante por las bajas temperaturas, ¿ya? Entonces hay varias consideraciones que se pueden hacer, pero en general sí se puede usar, pero hay que usarlo en forma muy restringida. Muchas gracias, don Cristian. ¿Puede poner la última diapositiva de su presentación, por favor? Correcto. Don Cristian, ¿cuánto cuesta hacer un análisis de suelo? Depende de lo que se quiera analizar, pero del orden de unos 20, 22 mil pesos, con lo básico, digamos. Ya, gracias. Y quiero aprovechar para invitarlos a el próximo miércoles 16 de septiembre, a la misma hora, miércoles a 17:30 horas, que nos va a presentar don Hernán Felipe Lizalde el manejo de rezagos para la conservación de forrajes, con algunos datos interesantes que nos pueden ayudar a mejorar la conservación de forraje en esta temporada que se viene. Así que cordialmente invitados, y de nuevo agradecerle a don Cristian y a todos los que participaron de esta charla. Muchas gracias a todos de nuevo y nos veremos en algún momento más adelante. Chao, chao. Cuídense. Gracias, chao.